de El Salvador. Angélica, bienvenida a la transmisión de Focus. Hola, muy buenas noches. Saludos a Carmen y a Mauricio y un gusto estar, Saúl, con vos y con la audiencia. Muy bien, saludamos también a todas las personas que nos sintonizan dentro y fuera de las fronteras en El Salvador. Queremos iniciar este panel de análisis también haciendo una aclaración. En los próximos minutos seguramente se estará integrando a esta conversación Eduardo Escobar, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización de sociedad civil en El Salvador que trabaja en función de la transparencia respecto al financiamiento de partidos políticos en este país. Para arrancar este panel de análisis, quisiera tener como esa mirada global del proceso y quisiera acudir más bien a una consulta contigo, Mauricio. Tú te has desempeñado en las últimas semanas como secretario ejecutivo, lo hemos dicho, y vocería también de este importante consorcio de observación electoral. En términos generales, a esta hora de la noche, siendo las 7:10 de la noche, ¿qué tipo de valoraciones puedes hacer del proceso? Bueno, del proceso en general, tenemos valoraciones en los dos informes que hemos presentado. De la jornada como tal, hemos ido recogiendo también reportes de nuestra red de observadoras y observadores en el terreno. Hemos rendido por la mañana un primer informe que daba cuenta de algunas cosas que para nosotros destacaban en la apertura de los centros de votación. Por ejemplo, que en la quinta parte de estos había presencia militar, que algunos centros de votación fueron habilitados por la policía, decir, cosas de este tipo que retratamos en nuestro primer reporte. Después de eso hemos venido recogiendo incluso insumos in situ. Nosotros como consorcio nos hemos movido a algunos centros de votación aquí en San Salvador. Recién estoy llegando a esta sede desde la Avenida Olímpica, donde tuvimos por lo menos en el último tramo de la votación y en el inicio de los conteos de votos. Al consultar también en nuestro ejercicio de observación a las mesas y a los otros observadores nacionales e internacionales, se destacaban algunos incidentes, pero en términos generales coincidían en que la jornada iba bien. Y yo creo que en esto no habrá mucha sorpresa, ¿no? Porque no se esperaba que las sorpresas o que las cosas ocurrieran en el día de, sino más bien cómo las condiciones previas a esta elección son las determinantes en este caso. Todo las reformas legales que se han aprobado, reducción de diputados, decir cambio de fórmula. Hay una serie de factores que en una mirada más integral nos dan un reflejo o una imagen más fiel de lo que este proceso es en su totalidad, y nosotros como consorcio lo que hemos destacado es justamente eso, que estas elecciones no deben verse solamente de lo que ha pasado hoy en la jornada, sino de todas las condiciones previas para llegar al día de hoy. Y teniendo en cuenta que hay condiciones previas hacia el momento en el que las personas van a ejercer el voto, digamos, ¿qué concluyen esas condiciones previas respecto a lo que se ha vivido el día de hoy? Es decir, ¿qué valoración se hace en balance a partir de esa serie de acciones que fueron ejecutadas tanto por el presidente candidato como por el resto de contendientes y el Tribunal Supremo Electoral, Mauricio? Claro, veamos, por ejemplo, comenzamos nosotros como consorcio nuestro aparecimiento público presentando los resultados del sexto estudio de humor social que trabajó la Universidad Gavidia, pero presentamos a nombre del consorcio, en el que proyectábamos una victoria del candidato presidente y también de sus diputados, digamos, y esos datos por, vamos, algunas consideraciones digamos, particulares del presidente comenzaron a circular y circular, pero luego encuestas como la UCA y Fundaungo fueron acercándose más o menos a esas proyecciones. Bueno, ya veremos en un rato cuál es el consolidado. Eso por un lado, ¿no? Las proyecciones que habían en cuanto a votación. Por otro lado, la poca confianza que tiene la autoridad electoral para este proceso. Cerca del 60% de las personas dijeron confiar poco o nada en el Tribunal Supremo Electoral, y yo creo que con los incidentes que se han reportado hasta hoy, el tribunal no hace sino alimentar esa desconfianza también. Luego, por otro lado, la falta de autonomía del Tribunal Supremo Electoral en la toma de decisiones. Hemos visto nosotros, por ejemplo, ausencia de procesos sancionatorios a flagrantes violaciones al silencio electoral, a las leyes electorales, y hemos visto a un Tribunal Supremo Electoral que no ha ejercido las facultades que tiene legalmente, y entonces, bueno, son cosas que
que destacamos. Luego, por otro lado, también como consorcio le hemos dado seguimiento a la ejecución de la deuda política, y hasta el cierre del segundo informe no teníamos ningún dato de que esta deuda se haya desembolsado de manera oportuna a los partidos políticos, lo que genera condiciones de inequidad, de desigualdad en la contienda. Digamos, todos estos factores en su conjunto condicionan también una elección como la de hoy. Muy bien, es decir, y concluyendo con eso, la importancia debería ser puesta, digamos, desde la ciudadanía y el resto de actores que estamos vigilando el proceso electoral, más bien de todo eso que se ha venido acumulando y que concluye el día de hoy, ¿no, Mauricio? Es decir, a partir de eso se tendrá que hacer. Sí, y creo que también la observación electoral debería tomar en cuenta no solo lo que ha visto este día en El Salvador, sino tener en cuenta lo que ha venido ocurriendo por lo menos en el último año, las reformas, cómo se fue apretando el calendario electoral, cómo las reformas aprobadas en materia electoral no tuvieron consulta con el Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral, por otra parte, tampoco emitió opiniones técnicas en su carácter de autoridad electoral. Todos estos elementos no deberían estar ausentes a la hora de hacer un balance de este proceso eleccionario. Muy bien, quiero pasar contigo, Carmen, hasta Washington, D.C. Bueno, tú has aportado en los últimos meses, desde tu reporteo y tu corresponsalía con focos en esta región metropolitana de D.C., en Estados Unidos, donde habitan además una importante cantidad de salvadoreños y salvadoreñas. Ayer fue publicado, justo en las vísperas de este proceso electoral, una investigación, un reportaje periodístico que tú nos contribuiste a crear, en el que ha sido posible filtrar este audio donde personeros del Ejecutivo, prácticamente la jefa de gabinete, Carolina Recinos, y su esposo, el embajador Bernal, han estado coordinando acciones con una serie de individuos que estaban siendo designados como jefes de centros de votación en el exterior. Teniendo en cuenta ese nivel de arbitrariedad y de irregularidad en un proceso tan importante fuera del país, inédito además, ¿cómo ha visto el desarrollo de esta jornada electoral allá, Carmen? Contanos. Sí, bueno, lo que vimos en 3 centros electorales que visitamos durante esta jornada, que eran, en 4 centros, perdón, que eran de los más grandes, 3 en Washington, D.C., y uno en Bethesda, que está en Maryland. Lo que pudimos observar en estos centros es la confirmación de lo que escuchamos en ese audio y de lo que planteamos en esta investigación. Sí pudimos corroborar que había y hubo control casi absoluto del partido Nuevas Ideas y de representantes de Nuevas Ideas de estos centros de votación. Pero además también hemos tenido contacto con otros delegados en centros de votación en New York, en California, en Nevada, donde también nos confirman esta misma situación. Y esto también dio paso, facilitó que todas las irregularidades que hemos registrado durante este día se cometieron de una forma tan impune y tan cínica que no había ni vergüenza, no había ni intención de difuminar un poco lo que estaba sucediendo. En el centro de votación de Bethesda se extendió la hora, el horario, en la mañana se dijo que se iban a respetar los centros de votación y que el horario iba a ser de 7 a 5 de la mañana en la hora de cada localidad, ¿no? Como se ha establecido en El Salvador. Sin embargo, en el centro de votación de Bethesda, que es uno de los que ha sido más visitado, se extendió por orden del consulado la jornada, y primero se dijo que se iba a extender unos minutos, luego supimos que se había extendido hasta las 7 de la noche, poco después de las 7 de la noche, hace una hora más o menos, y cuando finalmente cerraron las puertas de ese centro de votación, todavía habían afuera alrededor de 200 personas que no pudieron ingresar porque habían llegado tarde, ¿no? Nosotros estuvimos ahí a eso de las 4 de la tarde y todavía seguía llegando gente. Pero otra arbitrariedad o que ha dado paso a que se cometan estas arbitrariedades y estas irregularidades es que ha habido respaldo de salvadoreños que ocupan cargos públicos aquí en el área de Washington, el área metropolitana de Washington, D.C. Justo en este centro de Bethesda hay la alcaldesa de Brentwood, que es una ciudad pequeña aledaña a D.C., se había presentado en este centro de votación
y estaba promoviendo una narrativa que indicaba que era injusto que cerraran el centro de votación cuando había tanta gente afuera. Sí. Y esto claramente es otra violación a las normas que están establecidas ya en este proceso, ¿no? También pudimos corroborar en estos centros que no hay, el Tribunal Supremo Electoral está ausente a la hora de vigilar que se respeten las normas, que está ausente a la hora de hacer un llamado de atención, por lo menos, cuando está ocurriendo algún acto de proselitismo a pocos metros de donde se emiten los votos, ¿no? Y algo que a mí me pareció muy grave es que en el primer centro de votación donde estuvimos, en el centro de convenciones de DC, Sí. había empleados del consulado, de los consulados de la zona ayudando a personas sin certificación del Tribunal Supremo Electoral, que supuestamente estaban ayudando a las personas a votar, pero cuando llegaban adultos mayores, era una inducción completa. Haga clic aquí, vaya, hágale clic ahí a la fotito donde está el presidente. Ya. O sea, no era necesario que tocaran las pantallas, pero era una inducción clara, ¿no? Con el agravante que no tenía vigilancia ni del Tribunal Supremo Electoral ni de partidos políticos de la oposición, es todo ese tipo de actuaciones, ¿cierto? En este centro había un grupo pequeño de vigilantes del FMLN, pero era casi que Reducido. no reducido, pero no tenían incidencia, porque Ya. quienes tomaban la decisión eran los representantes de Nuevas Ideas. Y sí se generaron algunas discusiones precisamente por esto, porque había mucha gente y habían extranjeros también induciendo al voto a las personas mayormente adultos mayores. Carmen, gracias por darnos esa radiografía preliminar también de lo que ha ocurrido en esta región importante que alberga muchos salvadoreños. Mauricio, rápidamente, porque estamos viendo en redes sociales que el presidente Bukele prácticamente se ha declarado ganador de la elección, ha anunciado que ha obtenido el 85% de los votos de esta elección presidencial, lo hace a las 7:20 de la noche, antes que el Tribunal Supremo Electoral haya dicho tan siquiera una palabra. Tu reacción preliminar sobre esta actuación pública del presidente. Bueno, esto se suma a una lista de eventos que durante el día han ido riñendo con la ley electoral, ¿no? Digamos, todo el marco jurídico en materia electoral en El Salvador este día ha estado desafiado constantemente, y lo que nosotros señalamos es la pasividad del Tribunal Supremo Electoral en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que era de esperar. Además, ocurre casi siempre cuando los resultados se van conociendo, digamos, los candidatos recurren a este tipo de cosas, ya sea para negar los datos o para declararse ganadores. Nosotros ahora lo que queremos recalcar es justamente que pongamos atención a los informes que hemos presentado en las últimas semanas, a los que vamos a presentar en semanas siguientes, pensando en que hay que tener una mirada sistémica de todo esto, que la jornada electoral como tal puede tener su propia descripción y todo, pero no puede entenderse sin todo el conjunto de reformas legales que se han aprobado y de los comportamientos institucionales que hemos observado en las últimas semanas. Creo que eso es con lo que yo quisiera dejar claro en este programa, que hay que tener una mirada más sistemática de todo esto, una mirada más integral. Y bueno, adelanto, Saúl, te lo había dicho antes de entrar al aire, que en cualquier momento tengo que retirarme porque el consorcio justo está por entrar a una reunión para definir los últimos datos que estamos recibiendo. Pero estoy aquí un rato más, en cualquier momento tal vez desaparezco y entra de cambio Eduardo Escobar. Sin problema, gracias por el tiempo de los tres, porque sabemos que es un día pues con alta demanda para sus funciones. Angélica, un abrazo, no te saludé antes. Muy bien. Gracias, Angélica, por participar también en este espacio. Y más bien, más que preguntarte también sobre un balance sobre este día, Angélica, preguntarte sobre lo que viene en adelante, ¿no? El mensaje del presidente ha sido que se ha ganado una elección con un 85% de los votos válidos y un mínimo de 58 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa, dice. El récord en toda la historia democrática del mundo, ha señalado. Esto de cara a un gremio tan importante, pero además un actor
trascendental para los controles, como lo ha sido hasta ahora en estos últimos 5 años el periodismo. Angélica, ¿qué desafíos de manera preliminar define un resultado eventual con esos números? Sí, bueno, gracias, Saúl. Un gusto saludar también nuevamente a Mauricio y a Carmen, con quienes he tenido el gusto de coincidir en otros espacios. La verdad que es un escenario que se tenía previsto, la reelección, el gane, aunque sabemos que era inconstitucional. Yo quiero compartir con Mauricio el llamado de que hemos enfrentado un Tribunal Supremo Electoral ausente, tímido, temeroso, cualquier otra frase, pero que al final no ha permitido que se respete el debido proceso en estas elecciones. Justo hace un momento, ya lo mencionabas, el presidente anunciaba su gane con un alto margen de ventaja y también prácticamente señala que han ganado casi absolutamente el Congreso, ¿no? Que también es otro escenario que se vuelve complejo para la población. Prácticamente nos estamos encontrando a un Estado que tendrá un partido hegemónico en el Congreso, con suerte 1 o 2 diputados que no harán mayor diferencia, y con un presidente que también violó durante la tarde de este domingo el secreto de solicitar el voto en una conferencia de prensa en donde dio declaraciones a muchos periodistas internacionales, casualmente algunos periodistas afines a su gobierno, algunos, otros pues no tanto, y que también trataba de justificar los cuestionamientos que estaba recibiendo vinculados al régimen, pero lo que llamó la atención es cómo se refirió en la mayoría del tiempo a atacar a la prensa. Y hay una realidad. Este gobierno está muy molesto con el trabajo de la prensa, sobre todo por las últimas investigaciones periodísticas. También en la mañana, el vicepresidente Félix Ulloa publicó un tuit que eliminó casi inmediatamente, pero que logramos rescatar desde la asociación, en donde básicamente ataca a una decena de medios de comunicación, no solo nacionales, sino también extranjeros, y en donde prácticamente también nos declara la guerra, ¿no? De atacarnos. Y eso es el mensaje que también nos están dando y de lo que nos espera para los próximos 5 años. No será una labor fácil seguir ejerciendo periodismo. Yo lo he mencionado en los últimos espacios ante organizaciones de observación nacional e internacional. En los últimos meses, el sector de la prensa ha tenido un papel muy importante en la defensa de los derechos, especialmente a través de la libertad de prensa y expresión, pero también hemos visto muy ausentes sectores de sociedad civil en contrarrestar la agenda de lo que ha estado sucediendo, porque están muy temerosos, y también a sectores de la oposición que no supieron recomponerse, que no supieron colocar propuestas nuevas o alternativas a lo que tenemos en la oposición. Y prácticamente tenemos un ecosistema de medios independientes que en grupo muy pequeño ha sabido hacer muchas cosas, pero que lamentablemente no logra tener el impacto que se necesita. No porque el trabajo que se esté haciendo no sea importante. La prensa ha hecho un trabajo muy relevante en estos últimos años, sobre todo en estos últimos meses, pero también nos ha tocado enfrentarnos, como en la Biblia, a Goliat, ¿no? A un gigante, a un gobierno, un Estado que tiene todo, a un personaje que se llama Bukele, que tiene todo a su control, con un aparato de propaganda impresionante, no solo a nivel nacional, sino hacia afuera, y que hay muchos colegas que han venido a El Salvador para tratar de entender la realidad y se han quedado asustados. Hace un par de días he estado acompañando a delegaciones internacionales de periodistas como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, que se han mostrado muy preocupados por la situación que se está dando en el país y de lo que pueda pasar con la prensa. Nosotras no descartamos, Saúl, el tema de persecución hacia medios de comunicación a nivel legal, como por ejemplo el tema administrativo, eso no lo descartamos. Sabemos que también anda girando una lista de periodistas que tienen en la mira que al más mínimo interés de este gobierno, pues también pueden haber acciones de cárcel. Y acá yo sí cierro con esto, quiero hacer un llamado de atención también a la comunidad internacional. Lamento que estas elecciones, y espero que la observación hagan pronunciamientos públicos, porque ha habido una muy baja participación de observación internacional. Acá Mauricio me corregirá, pero ha disminuido considerablemente. No vamos a tener muchos informes públicos de observación. La mayoría están siendo más informes únicos para el Tribunal Supremo Electoral. Hemos visto o hemos participado en reuniones con
representantes del cuerpo diplomático que prácticamente han normalizado la reelección inconstitucional, amparándose Bien. a que la figura del presidente es popular y que... Creo que perdimos conexión con Angélica. Mientras se restablece esta conexión con Angélica, quisiera dar el ingreso a Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, una organización de sociedad civil en El Salvador que trabaja en función de poder auditar y transparentar y discutir sobre el financiamiento de los partidos políticos en el país y sobre el fortalecimiento del sistema de partidos en general. Eduardo, buenas noches, bienvenido a esta transmisión de Focus. Buenas noches, gracias por la invitación, Saúl. Disculpas por entrar tan tarde. Un saludo a Carmen y a Angélica. Eduardo, hemos leído hace unos minutos la publicación en Twitter del presidente Bukele, donde se ha declarado ganador, ha dado un porcentaje, y todo esto ocurre, Eduardo, sin que el Tribunal Supremo Electoral haya dicho tan solo una palabra respecto a estos resultados preliminares. Quisiera escuchar tu valoración respecto a este accionar, principalmente del presidente de la República y lo que genera esta noticia en el contexto de una expectativa sobre estos resultados electorales. Saúl, creo que hay poco que decir sobre eso en realidad. O sea, estamos viendo cómo se construye el camino a una dictadura, a un régimen autoritario. Entonces, en esa medida, pues, como digo, no extraña que pase todo lo que ha pasado, violaciones al silencio electoral, utilización de recursos estatales para hacer propaganda. O sea, digo, no, es una raya más al tigre, perdón que suene tan así, pero no podemos esperar otra cosa de quienes nos gobiernan. O sea, nos gobierna una pandilla de gente que no le importa un santo comino las leyes, la constitución, la democracia y los derechos de la gente. Entonces, digo, no extraña esto. Obviamente, el tribunal tendría que decir algo, al menos sancionar, al menos con una multa, no sé, algo tendría que decir la autoridad electoral porque primero están utilizando los canales nacionales, el canal 10 para emitir una tendencia con una encuesta que sacaron, que eso está prohibido en este momento. Luego el presidente llamando en la tarde a votar y ahora declarándose ya ganador. O sea, digo, hay un total irrespeto a las leyes, a la Constitución, que digo, no hay más que decir. O sea, estamos en una situación muy complicada como país, que aquí no vale nada la ley y la Constitución. Eduardo, ha sido una discusión en distintos espacios tipificar en qué tipo de régimen nos ubicamos actualmente. Digamos, hasta ahora hemos tenido una competencia electoral que, digamos, de alguna manera ha tenido un Tribunal Supremo Electoral que ha sido legitimado internacionalmente, resultado de la anterior elección presidencial. Ahora nos encaminamos con esos resultados, si se terminan de confirmar, en un Tribunal Supremo Electoral prácticamente conformado en su totalidad a iniciativa de Nuevas Ideas. ¿Qué representa esa conformación de un tribunal de esas características para lo que denominamos una democracia actualmente en El Salvador? Y si es que se puede llamar una democracia, o cuál es el nombre correcto que vos te atreverías a denominar, a tipificar ese régimen en el que vivimos. Bueno, si no reforman la Constitución antes de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, vamos a tener a dos, magistrados propuestos por partidos de oposición, si no lo reforman. O sea, porque aquí lo que apunta es que van a reformar eso y van a tener control total del Tribunal Supremo Electoral, porque van a venir dos propuestos por la Corte Suprema en este momento y el propuesto por el partido ganador de la elección. Entonces, en esa medida, yo lo que veo es que ya cambiaron las reglas electorales. Van a tener el control de la autoridad electoral. La elección de 2027, si es que hay, va a ser simplemente un ritual para legitimarse. O sea, no va a ser una elección como esta, que no fue elección competitiva. Olvidémonos de 2027, que va a ser una
elección para la alternancia, y eso nos convertiría, a mi juicio, siempre en un régimen autoritario, pero que todavía celebra, entre comillas, elecciones para, digamos, legitimar a sus gobernantes, pero estaríamos ya con toda certeza en un régimen autoritario, camino, como decía, en tránsito a una dictadura. O sea, eso es lo que se tiene, eso es lo que pasaría. Muy bien, ya volveré a ti. Tenía preparado una diapositiva, más bien una captura de pantalla de un tweet que hacía Daniel Sobato, y bueno, aprovechando que lo tenemos ya en pantalla, te pregunto muy rápido. Él decía algo acá hace 2 minutos y decía: como vengo advirtiendo, es el modelo más peligroso para la democracia en nuestra región, la buquelización de la política y su propuesta, la eficacia autoritaria, que de alguna manera, Eduardo, ha sido esta idea de trasladarle a la gente la democracia o los controles, el check and balance, estos controles que están escritos en manuales de texto, a la hora de implementar política pública, estorban. Hay que quitárselos del paso, ¿no? Hay que garantizar mayorías en Congreso, hay que garantizar controles del Poder Judicial y un Ejecutivo que gobierna con mano dura. Digamos, teniendo en cuenta ese contexto y teniendo en cuenta que las simpatías populares están legitimándolo, es decir, ¿hay manera de poder competir desde la democracia, desde las formas democráticas, un modelo de esas características? En este momento, no, ni creo que en 3 años ni en 5 años. Yo, a pesar de que algunos colegas de sociedad civil, pues, estaban con esfuerzos para tratar de cambiar esto, frenar esto, yo siempre tuve una actitud pesimista con esto. Yo siempre dije, esto es una bola de nieve que va cayendo y que no la puedes detener. O sea, es una avalancha que no la detienes. Y yo, o sea, aquí en la confianza, aunque no está viendo varias gente, pero en la confianza, yo me he proyectado 10 años más de esto. O sea, esto no va a terminar así de rápido. Entonces, no va a haber una forma democrática de la alternancia en el corto plazo. Probablemente cuando ya haga aguas el régimen, le va a tocar, como Daniel Ortega ya en los 90, abrir a unas elecciones libres y competitivas y perder el poder ahí. Esa es la única vía que yo veo. O sea, porque es iluso pensar que el gobierno, el presidente y su partido van a moderarse y se van a pegar los criterios democráticos. Eso no va a pasar. Entonces, digo, la gente, cuando comience el desencanto, no va a encontrar la vía institucional, que son las elecciones, para la alternancia. Entonces, digo, va a tocar la protesta en la calle, va a tocar represión, y como digo, cuando ya haga aguas esto, lo que va a pasar es que la comunidad internacional de seguro va a interceder, va a mediar para que se abran las elecciones y sean libres en realidad. Y vivamos lo de Nicaragua en los 90. Cuando menciona Eduardo, Carmen, y quiero regresar contigo hasta Washington, cuando menciona Eduardo que esperaríamos un escenario similar al que Ortega se vio presionado a tener que ceder al momento de abrir una elección, ¿no? En función de poder llevar alguna legitimidad democrática a su régimen. ¿Cómo estás viendo la reacción en los pasillos del Congreso, particularmente de otros actores de fuerte incidencia de Estados Unidos hacia El Salvador ante esos resultados? ¿Identificas que podríamos esperar algún tipo de acción diferente como ha venido operando, por ejemplo, un gobierno federal o un Congreso de los Estados Unidos, ahora que tenemos a un Bukele que ha sido legitimado según como él está especulando a través de sus redes sociales? ¿Crees que podemos ver acciones diferentes a cómo se ha venido controlando su gestión desde Estados Unidos? Yo creo que estamos frente a dos panoramas diferentes en Estados Unidos, porque recordemos que en noviembre son las próximas elecciones presidenciales, y esto definiría un panorama, ¿no? El primer panorama es en el que estamos en este momento, y tiene que ver con lo que ya hemos escuchado primero en el Congreso, y es que los congresistas y los representantes de estados y de condados o ciudades donde los electores salvadoreños afines al gobierno juegan algún tipo de papel importante, prefieren no meterse con la popularidad de Bukele porque esto va a afectar, aunque estén claros de que no es una forma democrática para mantenerse en el poder, prefieren guardar silencio y dejar las cosas
sin opinar, para que esto no tenga un impacto negativo entre sus electores. A nivel del gobierno federal, Estados Unidos no va a involucrarse a menos de que no se vean afectados o de que no se ponga en riesgo sus intereses. Este también es un panorama que nos ha indicado por la forma en la que se han movido algunas piezas o algunos puestos en el tablero de ajedrez, por decirlo así. Y ahora, si el panorama o si el panorama político de Estados Unidos cambia en noviembre con las elecciones presidenciales, y yo creo que esto es lo que espera Bukele. Bukele está esperando que Trump regrese a la Casa Blanca porque esto le va a cambiar definitivamente la forma en la que se ha mantenido la relación entre Estados Unidos y El Salvador. ¿En qué medida cambia eso? ¿Podrías explicárnoslo? Bueno, primero cambiaría porque hemos visto ya cuál ha sido la política, la postura en la política hacia Centroamérica de una administración Trump o de una administración republicana. Recordemos que hay muchas similitudes entre cómo Bukele ha mantenido su gobierno y ha mantenido el control de la narrativa en el espacio público y en las redes sociales, que tienen que ver con cómo Trump mantuvo también su narrativa en Estados Unidos. Recordemos que fue aquí donde se empezó a utilizar los primeros conceptos de fake news y de double check y de la participación ciudadana, y de donde surgió también esta manipulación e inversión millonaria en las redes sociales para manipular a la opinión pública y desviar de los temas que son importantes. A la par de eso, también vimos una definición sobre la postura en el tema migratorio de la administración Trump, y recordemos que El Salvador firmó el acuerdo del tercer país y aceptó recibir a inmigrantes que Estados Unidos o que la administración no quisiera en ese momento. Se habla mucho, sí, de que hay personajes vinculados directamente con Nuevas Ideas y con el gobierno que están haciendo desde ya lobby, esperando que que regresen los republicanos a mantener el control. Y con esto cierro, sí. Y se advierte que podrían existir ya entre los republicanos personas que están preparando el camino para consolidar lo que no pudieron consolidar el 6 de enero. Entonces, esto cambiaría totalmente y veríamos una postura completamente permisiva de Estados Unidos hacia las consecuencias que va a tener el establecimiento y el fortalecimiento del buquelato en El Salvador. Bueno, precisamente sobre esa permisividad es que quería referirme, porque, bueno, hemos visto semanas recientes a un grupo de congresistas solicitando al secretario de Estado, del Departamento de Estado del Gobierno Federal de los Estados Unidos, acciones más contundentes respecto a toda esta serie de anomalías que precedieron, tal como lo conversábamos con Mauricio hace unos minutos, el evento electoral del día de hoy, donde se consolida un resultado de alguna manera ya advertido a partir de todas estas arbitrariedades. Pero no vimos tampoco una acción en ese sentido por parte del gobierno federal. Es decir, vimos un giro eventual cuando la Corte, la Sala Constitucional impuesta, hace una lectura donde habilita al presidente a correr a la reelección. Hay un pronunciamiento muy claro por parte del gobierno de los Estados Unidos de despegarse o al menos cuestionar esa decisión judicial, pero luego vemos matices, ¿no?, con el subsecretario de Estado en su visita meses atrás. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente hay de fondo un cambio de permisividad entre un gobierno demócrata y uno republicano? ¿Podrías explicarnos eso a las audiencias también? Sí, creo que un gobierno republicano va a ser más permisivo y más silencioso frente a lo que pueda ocurrir en El Salvador. Y el cambio lo vimos incluso un poco antes cuando llegó el embajador Duncan. Aquí pudimos ver un cambio drástico en cómo Estados Unidos manejaba la política exterior relacionada directamente con El Salvador. Desde aquí vimos una postura menos, casi nada confrontativa, más moderada, más puesta al diálogo y más dada a enfocarse también
no en señalar las arbitrariedades o irregularidades que estaban sucediendo en El Salvador. Y eso se consolidó, o eso más bien, esto se fortaleció con la visita del secretario Nichols, donde vimos que hubo una reunión en Casa Presidencial, ¿no? La diferencia, creo que entre el gobierno demócrata y el gobierno republicano va a ser evidente, pero también el panorama frente al que se encuentra en este momento la administración Biden, que tiene que pelear para mantenerse arriba de las encuestas, o al menos en un lugar de competencia en las encuestas frente a la posible candidatura de Trump, también pone en segundo plano lo que está pasando en El Salvador. Y mientras, de nuevo, con experiencia, podríamos decir que mientras no hayan intereses de Estados Unidos que se vean afectados o que se vean en riesgo, no vamos a ver una postura confrontativa como la vimos, por ejemplo, con la embajadora Maines. Muy bien. Nos quedan unos pocos minutos antes de cerrar este primer panel y agradezco nuevamente el tiempo de los tres porque ha sido pues muy valioso que puedan destinar ese espacio dentro de sus agendas. Ya volveré con una pregunta final, Carmen, pero antes con Angélica. Angélica, al final, y eso también es para un análisis, por supuesto que va mucho más profundo sobre el comportamiento de la sociedad, del votante salvadoreño. Se pusieron sobre la mesa investigaciones de diferentes medios de comunicación en el país, particularmente desde medios que hacen un periodismo por fuera de grandes corporaciones televisivas, prensa escrita, entre otros, sino que son más bien digitales, que pusieron en la mesa evidencias sobre aspectos que al menos riñen ética, que al menos deberían ser investigados por una Fiscalía General Independiente, sobre potenciales casos que podrían reñir actos de corrupción, sobre casos que fueron engavetados durante la investigación de las CICIES en el país, sobre negociaciones terribles y profundas en cuanto al compromiso del Estado con grupos criminales en el exterior, pero nada de esto parece haber tenido un proceso de reflexión en el ciudadano al momento de traducirlo en una decisión electoral. ¿Cómo analizas esto? Es decir, las evidencias están, pero la acción en cuanto a reflexionar eso en la vida del día a día, política de las personas, no se ve traducido. ¿Cómo reflexionar respecto a este vínculo de variables? Es una pregunta muy difícil de responder en poco tiempo, Saúl. Y es muy compleja. Tiene muchas aristas. A ver, hay que tomar en cuenta que hay otros problemas que este gobierno, para bien o para mal, ha tocado sensibilidades y ha resuelto problemas que la ciudadanía tenía urgentes, como es el tema de la seguridad, con el fenómeno de las pandillas. Quizás quienes no han sufrido el tema de las pandillas pueden no imaginar para un ciudadano poder salir de sin que un pandillero le matice. Angélica, tenemos problemas con tu transmisión. ¿Podrías intentar apagando tu cámara? A ver si eso agiliza tu conexión. Hola. Hola, ¿nos escuchas? Sí. ¿Podrías intentar apagando tu cámara? A ver si eso agiliza. Sí. Voy a tratar de responder rápido, pero sí tengo un problema de señal últimamente. Pero para responder, es un tema muy complejo. Este gobierno ha tomado medidas de abordar temas muy sensibles para la ciudadanía. También es un gobierno muy populista que entrega cosas tan básicas como paquetes de alimentos de un sector de la sociedad que también resiente mucho de acceso a alimentos, por ejemplo. Podemos cuestionar la calidad, pero tenemos condiciones de pobreza bastante altos. Luego hay también todo un ecosistema de propaganda que ha sido permanente. Desde que este gobierno entró, masificó el uso de los medios oficialistas como instrumentos de propagandas, se apropió de parte de un ecosistema de los medios privados para sumar a la bocina de la narrativa única. Sus funcionarios, no solo en el gabinete ejecutivo, sino también desde el Congreso, retoman la narrativa de Bukele. Vas a escuchar una plenaria en el Congreso para escuchar que siempre inician con la oración, gracias al presidente Nayib Bukele, hacemos esta y esta reforma. Entonces, hay un tema de colocar en la narrativa
a Bukele como el omnipresente, como el Salvador, como esa figura mesiánica que ha tenido muchos recursos, que ha sido un gobierno muy opaco y que ha tenido recursos para poder mantenerse en eso. Ha tenido muy buenos asesores también al respecto a nivel internacional, incluyendo los asesores venezolanos. Hay un tema también de socavar el ecosistema de medios, por ejemplo. Hay un tema de miedo en el sector de los medios locales o de los medios comunitarios, con reformas legales también que criminalizaban a la prensa. Sí. Hay un tema de ataques también al ecosistema de medios tradicionales del sector privado, como radio y televisión. Nosotras hemos estado años atrás en pláticas con algunos empresarios donde les han quitado el tema de la pauta. Hay empresas que ya no pautan en esos medios por amenazas del gobierno, o incluso hay temores sobre el tema de quitarles la concesión del espectro radioeléctrico, me refiero a radio y televisión. Hay medios escritos que han reducido su plantilla de personal al mínimo porque también han entrado en una crisis económica. Entonces, cuando hay todo un desbarataje del ecosistema de medios que conocemos y hay una amplitud de los medios tradicionales, oficialistas, o sea, ¿qué te queda? Una narrativa única, que es Bukele, instaurada por muchos años, a cada momento. Para tener como esta, porque creo que me parece un diagnóstico muy completo y lo has logrado especificar muy bien, y para ir cerrando, digamos, con esta parte que mencionaste, Angélica, teniendo en cuenta todo eso y teniendo en cuenta que podemos esperar aún más, digamos, en estos próximos años, ¿cómo se produce esa reflexión respecto al resto de medios por fuera de lo no alineado al gobierno para procurar incidir en la reflexión de un pensamiento crítico? Porque al final, claro, entonces pareciera con este escenario es como, bueno, entonces dejamos de hacer periodismo, dejamos de hacer trabajo porque sabemos que ese trabajo no va a incidir. ¿Cómo reflexionás a ese contraste? A ver, creo que ha habido incidencia, quizás no como la que hubiésemos deseado hacia la ciudadanía, comparándolos al aparataje instrumental que tiene el gobierno, pero lo ha habido. No en vano, esta semana el candidato a presidente lanzó casi todos los días un tuit en contra de la prensa. Nos trató desde jaurías, nos trató desde financiados por organismos, nos habló de ser opositores. En la conferencia de esta tarde habló en contra de la prensa, el vicepresidente habló en contra de los periodistas. Es decir, hay una incidencia, pero es hacia la clase política. Y creo que acá hay que colocar todavía un poco más la reflexión entre los medios de cómo saberle llegar a la audiencia. Creo que sigue siendo un reto. Me parece que hay esfuerzos que han avanzado con el periodismo colaborativo, el tema de la innovación de narrativas, que este gobierno lo tiene muy claro, pero aún no son suficientes. Y reitero, no podemos compararnos con ese aparataje, pero me parece que se están haciendo esfuerzos importantes. No son de la noche a la mañana, tal también como Eduardo decía, los cambios que vamos a prever, este gobierno mínimamente va a durar 10 años, porque los cambios para que la ciudadanía sea más crítica, comprenda la magnitud de la gravedad a lo que estamos entrando, va a durar un par de años para que lo logren entender. Muy bien, gracias por complejizar también con tu respuesta esa situación, Angélica, porque tal como decís y con lo que va llegando también del análisis de cada uno de ustedes, es claro que no solo el periodismo le corresponde hacer esa labor, es decir, son distintos actores quienes deberían de procurar fomentar una cultura más crítica y democrática en los próximos años. Eduardo, para ir cerrando también con tu análisis, dado que estamos al cierre casi de este panel, hay una cosa, cuando esta tarde el presidente Bukele rompió el silencio electoral, él dijo algo así como, en El Salvador nunca hubo democracia, recordemos que Demos es pueblo, decía, y Kratos poder, y nosotros estamos haciendo eso, devolviéndole el poder al pueblo. ¿Cómo se logra, en tu intervención en esos momentos, rebatir, digamos, esa frase tan simple y tan simplificada del presidente para los oídos de una persona que en el día a día tampoco es que está pensando sobre el término democracia, pero se lo logró explicar como con dos términos, o sea, con la composición de la palabra, en su sintaxis, y le dijo, vaya, esto es el poder del pueblo. Y ustedes son pueblo, ustedes toman decisión, ustedes gobiernan. ¿Por qué se cuestiona entonces eso desde actores de la sociedad civil, desde la labor que vos haces incluso como acción ciudadana? ¿Cómo le complejizas, cómo le logras también hacer entender en tu intervención a las personas que democracia es más que esta explicación simplificada? Es bastante difícil competir con una simplificación de este estilo, o sea, hay que ser franco, o sea, ponen los argumentos para que los entienda un niño de 4 años, o sea, a ese nivel
es que ellos han llevado el debate público a ese nivel, es que han llevado los argumentos. Y obviamente eso es, digo, difícil de rebatir, porque igual el punto es que tú no puedes simplificar algo tan complejo como es una vida en democracia. O sea, no puedes venir y decir, es que democracia es solo votar y ustedes están en democracia porque votan. O sea, no puedes hacer eso. No puedes venir y decir que democracia se restringe a esto o crear una imagen tergiversada de la democracia, que es lo que hace el gobierno. El punto, creo yo, Saúl, es obviamente decirle a la gente que democracia al final también implica que el gobierno no pueda ser arbitrario contra la gente. Eso creo que también es un punto que se le puede decir a la gente, que en democracia esa arbitrariedad no se puede dar, y si se da, tiene que haber un juez, tiene que haber otro actor que defienda a los ciudadanos. Eso es, digamos, una de las partes que creo que mucha gente entendió cuando fueron afectados por el régimen de excepción, cuando les detuvieron a sus familiares, cuando los detuvieron a él. Ahí entendieron la importancia de una fiscalía independiente, de una Corte Suprema independiente, pero como digo, y para, digamos, esta entrevista, este panel, o sea, es bastante difícil, digamos, elaborar un argumento que podría competir con esa simplificación que hace el gobierno de lo que es democracia. Lo que sí queda de lección es que la herramienta de la simplificación o de la pedagogía, en otros términos, sigue siendo relevante para el trabajo de quienes sí estamos interesados en promover esta democracia en todo su sentido, ¿no, Eduardo? Sí, o sea, pero creo que hay que tener en contexto de que ellos lo que han hecho es utilizarla en términos de vender un producto. O sea, eso es lo que han hecho. No es tanto por enseñar o educar a la gente, porque lo que hacen las organizaciones de sociedad civil, la prensa, va más allá de lo que ellos han hecho. Gracias, Eduardo. Carmen, para cerrar esta intervención, el actor salvadoreño en el exterior que vota ha sido determinante en este proceso e incluso hubo un artificio para que mucho de este voto viniera sobre representar la circunscripción de San Salvador en esas elecciones, que los votos de esos salvadoreños llegaran a nutrir el resultado final del departamento de San Salvador. En adelante, ¿cómo estás viendo también el rol, la participación de este grupo de la población tan determinante en la política del país, ahora sí integrado a través de estos procesos electorales que se habilitaron en el tiempo reciente, pero además de este aparente empoderamiento que el gobierno hace hacia ellos? ¿Cómo estás viendo su fluctuación? ¿Ves como una consolidación de un votante pro oficialismo? ¿Ves como el surgimiento de algunas fisuras incluso dentro de ese bloque oficial de simpatizantes? ¿Qué percibís en esa área de Estados Unidos? Algo bueno que debemos destacar, sí, es la participación que hubo. Creo que muchos se sorprendieron este día al ver cuántos salvadoreños salieron a votar en las diferentes ciudades en Estados Unidos. El hecho de que hayan participado activamente y de que hayamos visto filas de 200 personas esperando hasta 3 horas en el frío, porque todavía estamos en invierno, sí nos puede dar una lectura de que hubo interés definitivamente. Lo que vimos ahora o esto consolida o confirma que hay un sentido de pertenencia y hay un sentido de inclusión entre la diáspora salvadoreña, porque se siente incluida y se siente tomada en cuenta y se siente escuchada, aunque no conozcan en sí cómo funciona la dinámica política y qué papel juegan en este tablero político que le ha servido a Nuevas Ideas consolidar y también mantener la narrativa que veníamos escuchando en los últimos años, de que la diáspora iba a ser decisiva en este resultado de las elecciones. Sin embargo, esto no oculta o no puede ser suficiente para ocultar las fisuras que ya existen dentro de Nuevas Ideas. Yo pienso que esto se divide en 3 grupos. El gran grupo
que se movió ahora en masa a votar a favor del oficialismo y apoyar al oficialismo, pero que no está sectorizado en los grupos que controlaron, por ejemplo, los centros de votación, en los grupos que coordinaron este control en los centros de votación, porque digamos, son grupos apartes. Sí, hay una división también grande entre los miembros de Nuevas Ideas y los afiliados a Nuevas Ideas que trabajaron coordinando todo esto, ¿no? Y quizás también nos ha dado un ejemplo de lo que se ha venido hablando entre la diáspora, ¿no? Es deber de los salvadoreños sentar al presidente para generar un cambio en cuanto a la participación ciudadana, y quieras o no, esto fue evidente hoy, porque al menos aquí en el área metropolitana de Washington, D.C., la participación fue masiva. Carmen Rodríguez, periodista radicada en Washington, D.C., y también corresponsal de Focus, que ha aportado importantes insumos para las revelaciones que se han hecho en las últimas semanas en relación a la labor del Tribunal Supremo Electoral en el exterior. Gracias por tu tiempo y seguramente tendremos otras oportunidades de seguir dialogando en los próximos días. De igual forma, Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador, y Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Sabemos que ha sido un tanto a quemarropa, es el primer panel de la noche, los resultados incluso no llegan, pero el presidente ya se declaró ganador. Tendremos, digamos, días siguientes para seguir reflexionando y aprecio el tiempo de los tres en este panel. Gracias. Un saludo. Gracias, Saúl. Saludos a Angélica y a Eduardo también. Un gusto. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida continuaremos con este análisis. En breve tendremos una mirada también regional sobre cómo entender este eventual y potencial triunfo que Bukele ya está aclamando desde sus redes sociales. Ya regresamos.